tal, hermanos? Una vez más, gracias por sintonizarnos en esta nueva cápsula. Ya estamos terminando esta parte de la honradez, lo que estábamos hablando en la cápsula pasada, ¿verdad? Concerniente a lo que administró José, lo administró con mucha honradez. Entonces, para terminar, hermano, ¿verdad? Lo que estábamos viendo, ¿verdad? En la cápsula pasada, yo veo de que muchas personas tienen mucha dificultad en ser personas veraces, porque de eso se trata la honradez. Ser honrados significa que nosotros hablemos verdad. Entonces, cuando nosotros somos confrontados, ¿verdad?, a muchas cosas, ¿verdad?, nos va a tocar muchas veces tener que hablar con la verdad, y eso hará de ti una persona honrada. Entonces, para poder entender mejor esta parte, hermano, ¿verdad?, la primera persona con quien hay que ser honrado es con uno mismo. Porque los que nos hacemos daño al mentir, los que nos hacemos daño en no ser honrados somos nosotros. Porque después, como leíamos en el capítulo 13 del libro de Hebreos, ¿verdad?, decía el escritor: yo tengo la conciencia tranquila, tengo la conciencia bien limpia, decía él. Porque era una persona que hablaba verdad en todo tiempo. Entonces, cuando somos personas que hablamos verdad, hermano, nosotros vamos a ser personas que nos van a tener por muy alta estima. La gente va a hablar de nosotros bien y va a decir: esa persona yo la conozco porque es una persona muy honrada, es una persona muy veraz, ¿verdad? Habla verdad, no habla mentira. Qué triste es cuando dicen: uy, tenga cuidado con esa persona porque es bien mentiroso, esa persona no es honrada. Hay gente que ya se ganó esa reputación. Lástima. ¿Por qué? Porque a veces son personas que van hasta la iglesia, ¿verdad? Entonces, a usted hágase la pregunta: ¿seré honrado? ¿Soy honesto? ¿Hablo verdad? ¿Qué eres tú realmente? ¿Quién eres tú? Entonces, la primera persona con quienes debemos ser honrados es con nosotros mismos. A menudo creemos lo que nos gusta y no lo que está bien, dice. Entonces, y lo que es verdad, dice, y que es fácil de echarle la culpa a otro. Y cuando nosotros llegamos, ¿verdad?, cuando somos confrontados con una realidad, la actitud del ser humano es venir y echarle la culpa a otra persona. Tienes un problema en tu departamento donde estás trabajando en la iglesia, o tienes un problema en tu trabajo, o tienes un problema en tu casa, vienes tú y dices: es que tú tienes la culpa. ¿Por qué no eres sincero contigo mismo y dices: no, yo también tuve la culpa? Eso es ser una persona honesta, que está hablando con verdad. Cuando tú eres confrontado a una realidad y te están pidiendo que declares, que digas lo que es, porque tú sabes de que en el libro de Proverbios capítulo 6 nos habla de las cosas que Dios abomina, ¿verdad? Y una de las partes que a mí me impacta bastante es aquellas personas que hablan mentiras, dice. Eso es algo que Dios detesta, hermano. Eso es impresionante. Y fíjese de que vemos en el libro del Éxodo capítulo 20 los 10 mandamientos. Y cuando vemos los 10 mandamientos, ¿qué es lo que Dios nos está tratando, la manera de enseñarnos a través de los mandamientos? Si usted se da cuenta, en el libro de Éxodo, dice en uno de los mandamientos, en el versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces, nos está hablando, y en el verso 15 dice: no robarás. Y si usted se da cuenta, a partir del verso 7, a partir del verso 12 en adelante,
todos esos mandamientos nos habla, los primeros 4 mandamientos nos hablan de una relación con Dios. Pero después el resto de mandamientos, a partir de honra a tu padre y a tu madre, hasta el último que es no codiciarás la casa de tu prójimo, etcétera, etcétera, nos habla de una relación con la gente. O sea que es muy importante. Otro día trataremos la manera de poderles enseñar esta parte de los mandamientos, porque aquí hay una gran verdad en todo esto. Pero aquí nos está hablando, no hablarás en contra de tu prójimo. O sea, no dirás mentiras. No echarle la culpa a una persona que no tiene la culpa. Si tú cometiste el error, enfrenta tu error. Mejor es que tú pidas perdón, que tú reconozcas y te vas a sentir mucho mejor. Pero bueno, eso va a depender de ti. Hay una persona, hay una historia. Por favor, acompáñame al libro de Primera de Samuel, en su capítulo 15. Y esta es una historia que usted ha leído muchas veces y que muchas veces no entendemos, porque solamente leemos el verso 22 y ahí nos quedamos. Pero ¿qué fue? ¿Por qué Samuel dice estas palabras? Y es porque usted se da cuenta, a partir del verso 20, dice: y Saúl respondió a Samuel: antes bien, dice, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído, dice, a Agag, rey de Amalec, dice, y he destruido a los amalecistas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer los sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, dice, que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que seas rey. ¡Ah! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Porque Saúl sabía que estaba mintiendo. Y él lo que quiso es echarle la culpa al pueblo. Permítame, ¿quién tenía la autoridad ahí? ¿No era Saúl, el rey? ¿Autoridad delegada por Dios? ¿Que Dios permitió que él fuera el rey? Claro que sí, él era. ¿Por qué entonces se dejó, permítame la expresión, mangonear por el pueblo, cuando él tenía la autoridad en su mano? Él hubiera dicho: no, permítame, Jehová dijo destruyamos a todos. La orden era esa. Samuel le dijo: esto ha dicho Dios, ve y destruye a todos los amalecitas. Usted leerá los versículos anteriores y se dará cuenta cuál fue la orden directa. No, pero viene don Saúl, y cuando miró el botín, vacas, esto, lo otro, aquí y allá hay tantísima cosa, dijo: no, esto está bueno. Esto está bueno. Entonces él dijo: bueno, yo me imagino a Saúl viniendo de camino para reencontrarse con el profeta Samuel, pensando, maquinando todo lo que le iba a decir a Samuel. Pero como usted sabe de que Dios nadie lo engaña, y el Señor le viene con una palabra pero fuertísima. Y Samuel le dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Es una pregunta. ¿Qué cree usted que a Dios más le agrada? ¿Obediencia o sacrificio?
Las dos cosas le agradan a Dios. Pero aquí hay una situación de que nosotros tenemos que entender algo. A Dios no se le puede mentir, no se le puede engañar. Mejor que hable con la verdad. Yo creo que si Saúl le hubiera dicho, ¿sabes qué? Perdona, yo le fallé al Señor. No debería haber hecho esto, pero la tentación me venció. Si él hubiera sido sincero, si él hubiera sido honesto, si él hubiera dicho, yo no quise dejar eso ahí, no lo quise destruir, pido perdón, yo creo que Dios hubiera tenido misericordia, pero por mentiroso le fue mal. Y encima le echa la culpa al pueblo, encima dice, no, es que el pueblo, como dicen allá en mi tierra, ¿verdad? Sí, canche, ¿cómo que el pueblo? Si vos sos la autoridad, vos bien hubieras podido decir, no, Saúl. Eso era lo que le estaba diciendo Samuel. Dice, ¿crees tú que Dios se complace en los holocaustos? No es, o sea, le estaba diciendo, no es tiempo de holocaustos ahorita, porque si Dios hubiera querido holocaustos, te los pide. Te hubiera dicho, tráete todas las vacas, tráete todos los corderos, tráete todo lo que tengas de animales, porque los vamos a sacrificar acá. Pero Dios no había pedido eso. Dios había pedido destrucción total para los amalecitas. ¿Por qué? Porque ese pueblo fue el que se opuso en que el pueblo de Dios caminara libremente en el desierto y solo iban por de paso, fíjense. Cuando usted lee la historia, solo iban de paso, pero fue el pueblo que se opuso y por eso tuvo que dar la gran vuelta al pueblo de Dios, pero dijo, no, esto no se queda así, dijo. Este pueblo un día va a pagar por lo que le hizo a mi pueblo. Así es sencillamente, hermanos, lo que Dios hace con aquellas personas que se oponen a lo que Dios dice. Y esto estaba pasando en la vida de Saúl. Saúl no entendió hacia dónde iba. Iba a destruir a un enemigo acérrimo de la tribu de Dios, del pueblo de Dios, que eran los amalecitas. Y los amalecitas, a partir de ese momento, agarraron más fuerza para poder atacar al pueblo de Dios. Entonces, Dios lo que quería era destruir a través, imagínense, ¿qué hubiera pasado si Saúl destruye por completo a los amalecitas? Eso hubiera sido una victoria espectacular. Pero no, se dejó llenar su corazón de basura. La codicia lo envenenó y se convirtió en una persona deshonesta. Porque el Señor le había dicho, destruye todo, no quiero nada de ellos, porque para mí es abominación todo eso. Pero él venía con todo. Y encima de eso, se creyó más importante que Dios, porque le perdonó la vida al rey de los amalecitas, Agag. Y esto, cuando usted se da cuenta, le pesó en la balanza. ¿Por qué? Porque le quitaron lo que Dios le había dado, su autoridad. Dice, Dios te desechó por lo que hiciste. Y le dice la pregunta, claramente, Samuel, ¿se complace Jehová? Le dice, tanto en holocaustos y víctimas como en la obediencia a la palabra de Dios, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención dice que la grosura de los carneros. O sea, prestar atención es poner atención a lo que Dios nos está hablando. ¿Qué es lo que Dios tantas veces te ha hablado? Pon atención. No seamos rebeldes. Porque lo que le entró también en un momento dado a Saúl fue rebeldía. Saber que ha de haber dicho, ya este Samuel que se las anda creyendo, este es un buen botín, voy a hacer incrementar las entradas de mi reino, lo voy a volver más rico ya que nos dieron la victoria. Claro, le dieron la victoria porque Dios se la había dado. Pero Saúl no ganó la victoria porque él haya hecho grandes cosas, sino porque Dios tuvo misericordia de él y ganar esa batalla. Pero esa desobediencia le costó el reino. Y a partir de ahí, el Espíritu de Dios se alejó de él. Él reinó 41 años. 40 años no tuvo a Dios en su corazón. Solo un año estuvo con él. Muchas veces el no ser honrado y no hablar con verdad nos puede costar que Dios se aparte de nosotros.
Por eso, cuando pusieron a David en lugar de Saúl, dice la Biblia de que él fue conforme al corazón de Dios. ¿Sabe qué era lo que más le preocupaba a David? David lo que más le preocupaba era de que Dios se alejara de él. Por eso cuando él peca delante de Dios, él tuvo la actitud que no tuvo Saúl. La actitud de David siempre fue humillarse delante de Dios y pedir perdón. Esa es la diferencia. Siempre le habló con verdad. Eso hace la diferencia entre aquellos hombres que son dirigidos por parte de Dios. El Señor perdona nuestros errores, perdona nuestros pecados. Y si Saúl se hubiera arrepentido, yo creo de que Dios lo hubiera perdonado. Pero lastimosamente no, él lo que hizo fue echarle la culpa al pueblo. Y al echarle la culpa al pueblo, automáticamente él se estaba condenando. Porque el pueblo no tenía la culpa. El pueblo hizo lo que él les dijo que hiciera. Y muchas veces nosotros arrastramos al pueblo con nuestras propias mentiras. Y es por eso que debemos de tener un corazón de arrepentimiento. Si hemos pecado, arrepintámonos. En el libro de Salmos, acompáñenme por favor. Salmos, capítulo 32, verso 5 dice, mire, este es el Salmo de David que él escribe. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esa era la diferencia entre un Saúl y entre un David. David era honesto, David era honrado, David hablaba con verdad. Saúl era un mentiroso, un rebelde, un mentiroso. Saúl nunca tuvo en su corazón verdad. A partir de ahí, dice la palabra del Señor que había un espíritu que vino y se apoderó de él y no lo dejó tranquilo. Qué tristeza. ¿Por qué? Por ser deshonesto. Se apartó Dios. Lo contrario con David. La honestidad de David lo llevó a poder ver la gloria del Señor más cerca. David lo dice aquí, mi pecado declaré delante de ti. Hermanos, ¿conoces tú a Dios? ¿Piensas que Dios te va a matar? Si tú declaras tu pecado, yo no lo creo, ya lo hubiera hecho. ¿Piensas que Dios te va a hacer algo porque declares tu pecado? No. La sangre de Jesús sigue siendo tan eficaz que puede perdonarte. ¿Quieres ser un buen líder? Aprende a ser honesto. Habla con verdad. ¿Eres un líder que cometió un error? Habla con verdad. Pero no tomes un lugar que no te corresponde, porque un día te van a llegar a decir, ¿cómo está tu vida? ¿Qué respondes tú? ¿Qué dirías tú? Yo estoy bien. Hay gente que se le dice, ¿cómo está, hermano? Lo primero que dicen, estoy bien. Y muchas veces no están bien. Muchas veces saben que están en pecado. Por eso dice el libro de Santiago, confesaos los pecados y las faltas los unos a los otros, dice. Es muy importante. ¿Sabes por qué Dios te permite eso? Porque a través de revelar lo que te está pasando, el Señor te va a recompensar. Hay una recompensa cuando eres honesto. La opinión que se formen de nosotros, los demás, dependerá en parte de lo honrado que seamos. La opinión que la gente pueda tener de ti es de lo que tú hasta hoy día has hecho. Si la gente piensa de que tú eres un deshonesto, es porque de seguro eres un mentiroso y no has hablado verdad nunca. Porque de seguro se han dado cuenta
de que quizás tú has robado, has mentido, has hablado cosas que no son, y esa reputación te va a seguir todo el tiempo, a menos que te arrepientas y que comiences a hablar verdad. Usted se preguntará, ¿y qué tengo que hacer? Habla, di la verdad, sé sincero, sé honesto, y de seguro que el Señor te bendecirá en gran manera. Cuando alguien se entere de que cierta persona lo ha engañado, aunque sea una sola vez, es difícil que vuelva a confiar en ella. ¿Cuántas veces no hemos tenido ese problema? Cuando la gente sabe que una persona la ha engañado, a veces cuesta que se vuelva a recuperar esa confianza. Pero eso fue porque nosotros no lo ganamos. Aunque sea una sola vez, pastor. Sí, aunque sea una sola vez. A veces la gente cuesta que vuelva a creer en ti. Pero porque tú no quisiste ser sincero. Por otro lado, la gente veraz y honesta se labra una reputación, dice, de ser íntegra y digna de confianza. Cuando una persona es veraz, esa persona tiene una reputación que la misma gente, como dice la Biblia, que lengua extraña te alabe. Cuando mencionan el nombre tuyo, fulano de tal, no hombre, como esta es una gran persona. ¿Pero por qué? Porque tú has hablado siempre con verdad. De seguro. De seguro de que cuando una persona habla bien de ti, es porque esta persona ha trabajado en su vida siendo veraz. Ahora, está el otro lado en el que muchas veces habrá gente que va a querer hacernos daño. Porque usted estará preguntando, ¿y qué hay de aquellas personas cuando dicen cosas que no son de nosotros? Bueno, esas personas tienen su recompensa de parte de Dios. La Biblia dice, bienaventurados sois, en las bienaventuranzas del capítulo 5 del libro de Mateo, nos habla, dice, bienaventurados sois si por mi causa os vituperan. Si te vituperan, hablando toda clase de mentiras en contra de ti, no te preocupes. Hay una bienaventuranza, 3 veces dichoso. Eres una persona que tarde que temprano el Señor levantará tu frente. De todo aquello malo que la gente haya querido decir, un día sale a la luz todo, sea bueno, sea malo, dice la Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 12, que sea bueno o sea malo, todo sale un día a la luz. Sí, eso lo dice. Leámoslo rápidamente, Eclesiastés capítulo 12. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, en el verso 14 dice, porque Dios traerá, dice, toda obra a juicio, juntamente con todas las cosas encubiertas, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. Dios traerá a la luz todo lo que está encubierto, sea bueno o sea malo. Hermanos, voy a decirte algo. Tú podrás ser un experto en mentiras. Todo lo que tú quieras, sabes esconder bien las cosas. Pero un día, lamento decirte que te los van a sacar a la luz. Haya sido bueno o sea malo. Aún mismo las cosas buenas, Dios un día permitirá que la gente lo sepa. Posiblemente has actuado en bien y nadie sabe lo que hiciste. Pero un día le van a decir, mira, aquella bendición que recibiste fue fulano de tal. Y aunque quizás este hermano nunca quiso que se supiera de dónde vino la bendición, pero así sucede muchas veces. Sea bueno o sea malo, Dios lo trae a la luz. Entonces,
para terminar, la gente sabe perfectamente quién se porta bien y quién se porta mal. La gente se termina dando cuenta de esa situación. Por eso vemos a un José que al haber administrado con honradez todo lo que le dieron, lo llevó a ser gobernador. Si tú eres honrado, por eso dice la palabra, siervo dice, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Sé fiel ahorita con lo que te están dando, en lo poco que estás haciendo. Sé honrado, sé fiel, hazlo con todo tu corazón y vas a ver hacia dónde te va a dirigir el Señor. Hermano, lastimosamente son muy cortos los tiempos que tenemos, pero aquí voy a parar esta parte de la honradez. Espero que usted pueda seguir estudiando más adelante. El libro de Proverbios 27 dice, el justo anda en integridad. Usted se da cuenta que el Señor habla mucho de esto, es muy importante. Pero yo le pido y le doy un consejo. Sea honrado, sea honesto. Tenga en todo tiempo palabras de verdad en su boca. Va a ver que el Señor lo va a bendecir. Hasta aquí lo que es el líder y su llamado. Fueron muchas cápsulas las que tuvimos, unas 20 cápsulas aproximadamente. Las próximas trataremos de poder, hermano, ¿verdad? Darles el próximo episodio. Será el líder y su visión. Eso creo que va a ser un poquito más corto, no va a ser tan largo como el líder y su llamado, pero en el mes de julio, hasta donde lleguen estas cápsulas, hasta ahorita que llega esta última cápsula, a partir de este momento comenzamos en el mes de agosto las próximas cápsulas, así que vamos a tomar un descanso, hermano, ¿verdad? En lo que son las cápsulas, y comenzamos en el mes de agosto, ¿verdad? Vamos a preparar un material que nosotros estamos aquí estudiando, así que le pido que no se lo pierda, ¿verdad? Le deseo un buen tiempo de vacaciones, si usted va a tomar vacaciones, ¿verdad? Estamos siempre ansiosos y deseosos, ¿verdad? De seguir estudiando la palabra del Señor, pero les vamos a dar un tiempo de descanso, ¿verdad? Así que lo que resta del mes de julio vamos a estar descansando y comenzamos la primera semana de agosto, ¿verdad? Con una nueva serie de cápsulas, siempre hablando de lo que es el líder, solo que en esta ocasión será el líder y la visión que Dios le ha dado. Así que Dios me los bendiga. Muchas gracias por su atención en todas estas cápsulas que tuvimos. Que el Dios me los bendiga. Y bueno, deseo verlos pronto y que la paz de Dios esté en sus casas, y espero hayan aprendido bastante. Déjenme sus comentarios, hagan un like ahí en la página y nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga a todos. Cuídense.